2 años de constantes luchas en Canaán por la tierra prometida, por liberar al pueblo de Israel de sus captores o de aquellos que los esclavizaban, no fue suficiente para aprender de la fidelidad de Dios. ¿Qué hace que un pueblo que ha visto las maravillas de Dios se aparte y regrese constantemente a la esclavitud? ¿Qué hace que una persona, un creyente, constantemente regrese a la esclavitud del pecado? Esto es lo que en esta mañana vamos a descubrir en nuestro estudio titulado No pierdas la visión. Abramos nuestras Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel capítulo 14, versículo 6 en adelante. Cuando lo tenga, le invito a que se ponga en pie para mayor reverencia a la palabra del Señor, y le prometo que es la última vez que lo pongo de pie. ¿Lo tenemos, iglesia? Ezequiel capítulo 14. No me diga que no lo tiene. Versículo 6. ¿Lo tenemos, iglesia? Vamos entonces a leerlo. Yo lo leo, por favor, sígame usted con su vista ahí en los versículos. Dice: por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubieran apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y vinieren al profeta para preguntar por mí, yo Jehová, le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestra alma. Sabemos que tu palabra transforma el corazón, transforma el alma, Señor. Por eso en esta mañana te suplicamos, Señor, que podamos apreciarla, aprenderla y sobre todo, Señor, que podamos practicarla. Te pido gracias, Señor, para poder exponer, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Te suplico, Señor, que use mis labios y que quites de mi pensamiento todo estorbo, Señor. Así como también que quites del pensamiento de cada uno de mis hermanos todo estorbo que en esta mañana le impida recibir este mensaje con claridad. Háblanos al corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. El pueblo de Israel se había dividido en 2 grandes reinos. El reino del norte, a quien se le llamaba Israel, y el reino del sur, a quien se le llamaba Judá. Esta división fue el resultado de un proceso pecaminoso del rey Salomón. Oiga bien. Usted me va a decir, pero pastor, usted está mal con la historia bíblica, porque el reino se dividió con Jeroboam. Sí, ahí se dividió, pero el proceso empezó con su padre Salomón. David, el papá de Salomón, fue un hombre que tuvo muchos errores. Fue un adúltero, homicida, fue un hombre derramador de sangre, fue un hombre que corría las guerras del pueblo de Israel, pero aún así él nunca tuvo un pecado que su hijo Salomón vino a tener. Y ese pecado es la idolatría. Por esa razón le dijo Dios a Salomón, le dijo: mira, el reino va a ser dividido, pero no en tu tiempo, va a ser en el tiempo de tus hijos. Y el reino se dividió en el del norte, que llamaban Israel y su capital Samaria, y en el del sur, que se llamaba Judá y su capital Jerusalén. ¿Qué llevó a este gran rey a un extremo? ¿Qué llevó a este reino a que sufriera tal división? ¿Qué ha llevado a que nuestras vidas espirituales tengan esa constante lucha entre seguir a Dios o tus propios instintos personales? Bueno, la respuesta es bien sencilla.
la falta de visión del Dios verdadero. Cuando usted y yo no nos enfocamos en lo que Dios hace, lo que Dios dice y lo que Él procura por nosotros, sino que nos fijamos en lo que el otro está haciendo a la par de nosotros o en lo que nosotros mismos queremos por nuestra propia cuenta. El propósito de esta mañana es que aprendamos que al perder la visión del único Dios verdadero, esto nos va a llevar nuevamente a la esclavitud de donde Él nos sacó. Jesucristo dice que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. El pueblo de Israel había estado esclavizado por 400 años en Egipto, pero lamentablemente no fueron suficientes para poder aprender la lección. Fue subyugado por sus opresores otros 400 años, aún estando dentro de la tierra prometida, y aún así no aprendió la lección. Luego viene, se divide el reino y Dios les manda profetas y dice, ¿saben qué? Arrepiéntanse, vuélvanse a mí, dejen sus ídolos a un lado, por favor, comprendan que los estoy buscando. Pero ellos dicen, ¿saben qué? Ellos no queremos nada contigo. El reino del norte definitivamente fue llevado a cautiverio por los asirios. 10 tribus. Y en la época en que Ezequiel está escribiendo este libro, el reino de Judá ya había sido llevado la primera vez. Y este señor Ezequiel era de Judá y ya había sido transportado hasta Babilonia, a una ciudad que se llama Quebar. Y desde Quebar comienza a escribir este libro a los que están allá en Judá, donde todavía no se los habían llevado. El cautiverio fue 3 veces. 3 veces llegaron y 3 veces hicieron cosas diferentes. Y en la primera es donde Ezequiel salió cautivo y comienza a escribir este libro. No estoy diciendo de que el pueblo de Israel no conocía de Dios, sino lo que estoy diciendo es que ellos ignoraban lo que Dios decía. Al igual como con nosotros como creyentes, que conociendo la palabra, que conociendo el Dios verdadero, que conociendo lo que dice en su escritura, simple y sencillamente lo ignoramos. Y decimos, ¿sabes qué? Sí, la Biblia lo dice, pero ¿cuál es el problema? Estoy diciendo que personas que conocen al Dios verdadero, que han disfrutado de sus bendiciones y que han visto sus maravillas, han determinado en su corazón volverse esclavo. Y lo voy a decir de esta manera porque muchos pastores vemos esto. Venimos a la iglesia con un problema y le prometemos a Dios aquí y allá y Dios viene y contesta la petición. Pero cuando Dios nos comienza a prosperar, esa misma prosperidad nos va absorbiendo y nos volvemos otra vez esclavos. Veamos entonces cómo la pérdida de la visión del verdadero Dios nos daña espiritualmente. Vamos al versículo 6, ahí donde estamos. ¿A dónde nos va a llevar la falta de visión del Dios verdadero? ¿A dónde nos va a llevar? Mire, yo quiero preguntarle, ¿a dónde van los ciegos? ¿A dónde? ¿A dónde lo llevan? Hermano, el ciego no se puede valer por sí mismo, siempre va a necesitar una ayuda. O traen un perrito, un bastón, pero siempre van a necesitar eso que lo anden jalando. Él no es libre de decir, voy a ir a tal lugar porque tengo ganas de ir, no. Y si va con mucha dificultad. Esa es una persona falta de visión física, pero también muchas veces nosotros tenemos una falta de visión espiritual. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a ver el versículo 6. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor. ¿Cómo dice? Convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Hermano, cuando usted y yo perdemos la visión del Dios verdadero, lo primero que hacemos es volvernos idólatras. Ah, no, pastor. Y fíjese esto, no estoy hablando de que si usted tiene una imagen, si usted tiene... No estoy hablando de eso. Estoy hablando idolatría en el corazón del ser humano. El pueblo del reino del norte había sido llevado cautivo por los asirios. El pueblo del sur estaba en el proceso de deportación y Ezequiel ya había sido transportado.
El juicio de Dios ya estaba siendo una realidad en el pueblo del sur. Pero aún con todo esto, los de Judá no se arrepentían. Seguían en su pecado, seguían viviendo en idolatría, y por eso les dice, por tanto di a la casa de Israel. O sea, está hablando en todo en general. Y les dice, ¿saben qué? Conviértanse, vuélvanse. Cuando pierdes la visión del Dios verdadero, lo único que te puedes inclinar, o a lo único que tu vida espiritual se va a inclinar, es a la idolatría. Si no adoras al Dios verdadero, lo único que te queda es adorar algo más que no es Dios. Y te voy a decir dos tipos de idolatrías modernas que han atrapado al pueblo cristiano en el siglo XXI. Número 1, materialismo. Materialismo. Ay, no, pastor, es que yo no puedo venir, no puedo ir los domingos porque yo tengo que trabajar. Se te olvida que el trabajo te lo dio Dios. Es materialismo. Y la segunda es el egocentrismo. Yo. Todo gira alrededor de mí. Yo. Es que yo. Ya no es Dios. Es que yo quiero, yo deseo, yo necesito. Y cuando venimos y oramos, Señor, te pido por esto, hermano, comenzamos y el Señor tiene que tener lista la libreta, ¿verdad? A ver, dime, ajá, ¿qué más? Como cuando usted va al restaurante, a ver, dígame, ¿qué más se le ofrece? Y así, como creemos que Dios es nuestro mesero, que va a tomar nuestra orden, o nuestro vendedor, o el que está ahí en el mostrador, tomando la orden de lo que usted necesita. Porque hemos convertido la verdadera adoración al verdadero Dios en egocentrismo. Lo que yo quiero. Lo que yo necesito. Si no adoras y sirves a Dios verdaderamente, estarás adorando y sirviendo a un Dios falso. Y eso es idolatría. ¿Quiere que le diga cómo nosotros creamos nuestros propios dioses? Oh, no, dice. Es que Dios es amor, amén. El Dios que en el que yo creo, ese Dios no condena. Qué bueno el Dios que tú crees, pero el Dios de la Biblia dice que Él nunca va a tener por inocente al pecador. ¿Te das cuenta entre el Dios que predicamos de la Biblia y el Dios que hay en nuestra mente, en nuestro corazón? Entonces, ¿qué es lo que tienes? Un Dios que no es el de la Biblia. Y eso se llama idolatría. Cuando pierdes la visión del verdadero Dios, lo primero que nos convertimos es en idólatras. Dios no castigó a su pueblo por no cumplir todos sus mandamientos, los castigó por idólatras. No habían dejado descansar la tierra por 70 años. Ahí la llevaban. Pero ¿qué es lo que a Dios lo encendió en celo, en ira? La idolatría. Pues esta arrastra al ser humano al resto de los pecados. Cuando no hay temor de Dios, entonces esperemos que la vida no sea tan placentera. Cuando usted cambia al Dios verdadero, no espere que la vida sea buena. No espere a que Dios responda a las oraciones, porque lo vamos a ver más adelante, donde dice, entonces dice, van a clamar y sí, yo les voy a responder, pero les voy a responder conforme a lo que se merece. Estos ídolos jamás han pasado de moda, los que les estoy diciendo, el materialismo, el egocentrismo. Y muchos creyentes han perdido la visión del Dios verdadero porque pusieron su mirada en ellos, en el materialismo. Para ellos su Dios son las posesiones materiales. Hermano, mire, no, fíjate que el único día que me queda libre, tengo que ir a lavar, tengo que arreglar la casa, tengo que planchar. ¿Y Dios? ¿Dónde quedó? Éxodo 22. Yo soy Jehová tu Dios y no tendrás dioses delante de mí. Y cuando usted es un hijo de Dios, denle la gloria y la honra a Dios. Decía cuando estaba Jesucristo con los fariseos, ¿verdad? ¿De quién es esta moneda? ¿De quién decían que era? ¿De quién es la imagen de la moneda?
de César. Entonces dijo, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es lo que Dios está buscando. Es lo que Dios está enseñándonos esta mañana. Hermano, no perdamos esa visión del Dios verdadero. Cuando usted no pierde la visión del Dios verdadero, usted siempre va a ser fiel a Dios. Pero cuando perdemos la visión del Dios verdadero, nos andamos fijando. Ya viste este hipote, ya viste a la hermana, ya viste a la hermana. Y andamos. Porque hemos perdido la visión. Andamos viendo para los lados. Así como Pedro, ¿cuándo saben que Pedro caminó sobre el agua? Amén. Señor, le dijo, si en verdad eres tú, manda que camine. Y le dijo, Pedro, ven. Y comenzó Pedro a caminar. Igual que muchos de nosotros que hemos empezado a caminar. Pero, dice que Pedro comenzó a ver a los lados, ¿verdad? La tempestad, los truenos, el viento. Comenzó a fijarse. Perdió su enfoque. Allá estaba Jesús esperándolo, pero comenzó a hundirse porque comenzó a fijarse y tuvo miedo. Cuando usted pierde el enfoque en el Dios verdadero, la visión en el Dios verdadero, simple y sencillamente vamos a comenzarnos a hundir. Muchos creyentes han abandonado las filas del evangelio por el egocentrismo. Quieren que todo lo que los rodee gire a su alrededor, y esto incluye a Dios. No, es que Dios es mi amigo, pues Él sabe pues que yo lo amo, y Él sabe que yo aquí, yo allá. Y quieren tener un evangelio de acuerdo a lo que ellos quieren. No como la Biblia lo manda, no como la Biblia lo enseña. Entonces podemos decir, cuando pierdes la visión del Dios, la visión del verdadero Dios, lo primero que te vuelves es un idólatra, ya sea que estés adorando lo material o ya sea que estés adorando lo carnal. Cualquiera de las dos cosas. Por eso, no pierdas la visión que Dios te ha dado. No pierdas la bendición que te ha dado de ser hijo de Dios. Primera de Juan dice, mirad con cuál amor nos ha amado el Padre al hacernos, ¿qué dice? Hijos de Dios. Y lo cantamos, ¿verdad? Mira cuál amor nos ha... Y comenzamos. Al hacernos hijos de Dios. ¿Y por qué lo vamos a perder? Oh, está hablando que pierde la bendición. No, estoy hablando de que las cosas se complican cuando usted pierde el camino. Decía mi abuelo, el que anda por veredas, perderse quiere. Y ahí venimos, el tráfico está lleno, pues vamos a ir por este caminito y sabe que nos sale más largo todavía. Llegamos más tarde que hubiéramos agarrado el freeway ahí aún con tráfico. No perdamos la visión del Dios verdadero. No pierdas la visión de Dios, porque no solo te vuelves idólatra, sino también te separa. Vamos al segundo punto. Cuando pierdes la bendición la visión de Dios, esto te lleva a la separación. Versículo 7 dice, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubieren, ¿qué dice? Apartado de andar en pos de mí y hubieran puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad y vinieran al profeta para preguntarles por mí, yo Jehová les responderé por mí mismo. Me quedo con la primera parte del versículo. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Es separación. Cuando nos volvemos idólatras, estamos separando de Dios. Cuando el pueblo de Israel se volvió idólatra, la distancia entre ellos y Dios se fue haciendo más grande. Ya no había comunión, ya no había una relación, ya no había esa forma de poder hablar con Él. Y a veces, hermanos, ¿sabe usted que a veces la comunicación nada más es por conveniencia? Es que yo estoy con ellos por mis hijos. Y enfrente de ellos nosotros no ha pasado nada. Y nos hablamos bien, nos hablamos aquí. Pero cuando ya los niños se fueran a dormir, ahí empieza Vietnam. Por conveniencia.
No hay una verdadera comunicación. La idolatría separa al creyente de Dios. Isaías, no pierdas Ezequiel, vamos a ir a Isaías, por favor, 59:2. Isaías 59:2. Empecemos con el 1. 59:1. Está hablando. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. O sea que Dios nunca ha perdido su poder para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea que Él siempre ha estado dispuesto a salvar y a escuchar las oraciones. Pero ¿qué dice? Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué dice? Para no oír. Cuando nosotros pecamos, nos estamos separando de Dios. Cuando nosotros fallamos. Eso ya lo sé, pastor. Sí, ya lo sabe y las consecuencias son tremendas. Cuando usted pierde la verdadera visión del Dios verdadero, usted se desenfoca. Cuando yo me desenfoco, comienzo a separarme de Dios. Comienzo a abrir ese espacio. La separación es inminente cuando perdemos esa visión. Esto es lo que le sucedió al pueblo de Israel. Su propio pecado lo llevó a separarse. Hablaba hoy con los hermanos del discipulado y le decía, ¿por qué cree usted que algunas veces cuando los hermanos fallan no vuelven a la iglesia? ¿Por qué cree usted? Y pues algunos tienen sus ideas. Yo le digo, no, lo que pasa es que la pena es que qué va a decir el hermano, qué va a decir la hermana, qué va a decir el pastor, todo el mundo ya sabe que no hay que... Y nos vamos separando. Y debería ser todo lo contrario. Esforzarse, empujar, ¿verdad? Total, oiga bien, los hermanos y el pastor no son los que perdonan pecados. ¿Quién es el que perdona pecados? Dios. Entonces el negocio no es conmigo ni con los hermanos, es con Dios. Y esto sucede muchas veces, que nos vamos alejando. Y el pueblo de Israel se había separado, sus propios pecados los llevó lejos de la presencia de Dios y él escondía su rostro para no escuchar. Pero cuando vino a escuchar, dijo, les voy a responder conforme a lo que ellos se merecen. Ahí mismo en el versículo 8 en Ezequiel, donde estamos, dice, en el final del 7 dice, y viniera el profeta para preguntar por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo. Y el versículo 8, y responderé, y pondré, mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento. Hermano, de Dios nadie se puede burlar. Cuando usted y yo perdemos la visión, ya nos va a dejar. Dale. Veamos que también te va sin mí. Dale. Y a algunos atrevidos nos hemos ido a dar la vueltecita ya al mundial, ¿verdad? Y regresamos. Y lo digo por experiencia propia. Pregúnteme si me fue bien. A nadie le va bien. Y ahí venimos, ¿verdad? Apaleados, golpe Señor y Señor, bueno, hoy sí. ¿De verdad quieres? Bueno, sufriste lo suficiente. Y no, pues te doy más permiso. Él mismo nos disciplina. Él mismo nos corrige. Cuando tú no sientas deseo de leer la Biblia, cuando no sientas deseo de orar, cuando no sientas deseo de congregarte constantemente, esto es señal de que estás comenzando a separarte. Estás separando. Y no de los hermanos, no, porque hermanos siempre vamos a hacer, donde los veamos nos vamos a saludar, sino de Dios, del Dios verdadero, porque fuimos perdiendo esa visión. La separación viene sutilmente. Hermano, mire,
Generalmente nosotros decimos, ya ve, este es el problema. No, los problemas, hermanos, no llegan de la noche a la mañana. Los problemas vienen en un proceso. Ahí vienen. Piedrita tras piedrita tras piedrita. Le hablábamos anoche en el matrimonio. Y vamos guardando ese resentimiento. Pero viene un momento que todo eso se sale. Viene sutilmente y no se va a presentar de manera desagradable. Hermano, el pecado siempre va a estar bien vestido. Se le va a poner en vitrina y usted va a decir, ah, qué bonito se ve. Huele rico. Se ve apetitoso. ¿Se acuerda de lo que dice la Biblia en Génesis? Que vio el fruto. Y dice que lo vio como agradable. Lo vio bueno para comer. ¿Sí? Bueno, se ve bueno. Viene sutilmente esa separación. No viene de la noche a la mañana. La separación te va a seducir hasta llevarte lejos de la presencia de Dios. Y usted va a preguntar, ¿y qué pasó? Es lo que a veces nos preguntamos nosotros. ¿Y qué le pasó al hermano, a la hermana? Oye, si se veía nítido. Perdió la visión de Dios. Perdió el camino. Se salió, valga la redundancia, en la salida equivocada del freeway. Tal vez a usted le ha pasado. Va a un lugar donde no conoce. Y como ya sabe que esas cosas, los GPS lo mandan por donde ellos quieren, no por donde tiene que ser. Y se sale donde no es. Perdió el camino. Cuando pierdas la visión del Dios verdadero, la separación es inevitable. Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron, están, oiga bien el verbo, ¿en qué tiempo está? Presente, están destituidos de la gloria de Dios. Perdimos la visión. Perdimos lo que teníamos que llevar, a donde teníamos que llegar. ¿No le ha pasado que a usted lo mandan a comprar una cosa al súper y lleva otra? ¿Ah? Amén, amén, esa. Amén, amén, dice. Es cierto. ¿Y por qué nos pasa eso? Porque nos distraemos. Nos distraemos, ya vimos algo o nos llamó, hermano, y agarramos lo que no es y lo pagamos y cuando llegamos a la casa, esto no es lo que te pedí. ¿Qué perdimos? La visión, el camino, el enfoque. No pierdas la visión de Dios, no te separes de Dios. Esto te puede llevar a la esclavitud. El pueblo de Israel comenzó siendo idólatra. Después se separó. Oiga bien el proceso. Y de último lo que le tocó fue esclavitud. Vamos a Romanos, a Segunda de Reyes, perdón. Segundo libro de Reyes. Segundo de Reyes, capítulo 25. Vamos a los libros históricos. A los hermanos les encanta la historia bíblica, los estudiantes. No es porque les da risa, hermano. Preciosa la historia bíblica. Segundo libro de Reyes, en su capítulo 25. Versículos 8 en adelante. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán. Oiga bien, esta es la segunda vez que llegaban. La primera está en los primeros versículos, del 1 al 7, pero esta es ya la segunda vez. Capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Oiga bien, primero idolatría, segundo separación, ahora cautiverio. ¿Sabe? El peor castigo que pudo ver Judá en ese tiempo fue ver su precioso templo destruido, su amada ciudad destruida, y los pocos que habían quedado deportados a Babilonia. ¿Usted sabe cuánto tiempo le llevó a Salomón construir ese templo?
¿Usted sabe cuánto tiempo le llevó a David conquistar esa ciudad? Algo por lo que habían luchado toda una vida. Y sucede en nuestras vidas como creyentes, luchamos y vamos y nos congregamos, hacemos ministerio, pero de repente perdemos la visión y pasamos el mismo proceso: idolatría, separación, cautiverio, y volvemos atrás. Volvemos atrás y volvemos a hacer otra vez, porque ellos, cuando tengan que regresar del cautiverio 70 años después, van a tener primero que venir a construir el templo otra vez, y ya no va a ser igual. El muro otra vez, y ya no va a ser igual. El creyente pasa por este proceso cuando en su corazón hay idolatría y separación de Dios. Ciertamente será llevado a cautiverio por su pecado. Dice Deuteronomio 28:15. Acompáñame por ahí si quieres subrayarlo, este es bien interesante. Fíjese que en el capítulo 28, en el primeros versículos, habla sobre las bendiciones. Capítulo 28, versículo 2 dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y no dice que tú las vas a buscar, dice que ellas te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Pero también está la contraparte. En el versículo 15 dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. ¿Y qué dice? Te alcanzarán. ¿Cuándo empieza eso? Cuando perdemos la visión, cuando nos desenfocamos, cuando usted y yo comenzamos a caminar por vista y no por fe. Aquello de donde Dios nos sacó, tenemos el peligro de volver ahí. El hermano usa un versículo bien precioso. ¿Cómo es, hermano? Como el perro que vuelve a su vómito, dice. Y la cerdo, el cerdo lavado, dice, al cieno, al lodo. Dios nos ha limpiado. ¿Por qué tenemos que perder lo que Dios nos ha dado? ¿Por qué tenemos que perder la bendición de poder seguir caminando? No pierda la visión, no pierda lo que Dios ha puesto en sus manos. Cuando se pierde la visión de Dios, el cautiverio va a ser inevitable. Volver atrás otra vez. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Nosotros hemos experimentado. No, pues si todo va bien, todo estaba bien, sirviendo, preparándose, pero de repente se perdió el camino, perdimos la huella que teníamos que seguir. Dios nos ha dado la libertad de la esclavitud del pecado, porque es lo que dice su palabra. Dice que en Juan 10:9 dice que Él nos ha dado la vida y nos ha dado la vida para que la tengamos en abundancia. No me malinterprete que cuando digo abundancia todos piensan, algunos, no todos, en cosas materiales. No, una vida plena en Cristo. Poder manejar los problemas, poder salir adelante. Y dice que nos ha dado vida en abundancia, pero una vida que agrade a Él. Una vida que sea dedicada a Él. Pero cuando perdemos la visión, cuando perdemos el enfoque hacia dónde vamos, con quién vamos y por qué vamos, entonces esa vida se vuelve más dificultosa. ¿Vamos a llegar? Sí. Si usted es salvo, va a llegar. Pero va a llegar igual que aquellos carros de carrera. ¡Pum! Le pegó uno, pero siguió caminando. ¡Pum! Le pegó. Total, hermano, que al final solo llegan las 4 llantas y el chasis. Pero llegó a la meta.
¿Por qué tenemos que llegar así? Golpeados por la vida, golpeados por el mundo. Es mejor llegar si vamos a sufrir, que sea por el Evangelio, dice la Biblia. No por nuestros errores, no por nuestras malas decisiones, no, por lo que Dios ha hecho por nosotros. Cristo nos acercó a Dios. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y oiga bien, ese versículo, esa palabra, perdón, siendo, ¿en qué tiempo está? Presente, siendo, hoy. No dice fueron, no dice serán. Que aún siendo, o sea, que estábamos en eso, practicándolo. Cristo murió por nosotros. Cristo nos acercó al Padre a través de su muerte. Tal vez este día usted y yo estamos un poquito distanciados, voy a decir, para ser un poquito fiel al sentimiento humano. Pero ese poquito nos puede llevar a más. Ese poquito nos puede llevar a abrir una brecha tremenda entre Dios y nosotros. Si has perdido la visión del Dios verdadero, hoy tú y yo podemos retomarla. Hoy podemos decir, Señor, sabes, ya estuvo de jugar. Vamos de regreso. Enseñaba esta mañana 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Muchos de ustedes me lo han oído mencionar. Yo le llamo el botiquín de primeros auxilios del creyente. ¿Fallé? Sí, fallé. ¿Estoy como idólatra? Sí, estoy como idólatra. Estoy separado. Entonces, ¿qué hago? Bueno, dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero al final, usted toma la decisión de seguir la visión del Dios verdadero o estancarse en lo que el mundo le puede ofrecer. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, te pedimos perdón por